Muy buenos días, jóvenes, en este nuevo día. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. En nuestra asignatura de Educación Cívica vamos a retroalimentar en base al tema que tiene por nombre Sentido de la Existencia. Y para empezar, yo le voy a leer dos pequeñas historias que usted va a escuchar y más adelante yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que responder en base a esas dos pequeñas historias. Una se trata de una joven que tiene por nombre Bessie. Bessie estudia odontología porque ha visto que en su comunidad falta información acerca de la higiene bucal y como consecuencia las niñas y los niños padecen enfermedades dentales. Ahora bien, esa es la historia de Bessie. Ahora le voy a contar la historia de la segunda persona que tiene por nombre Ariel. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con Ariel? Ariel estudia muchas horas al día porque quiere aplicar a una beca en el extranjero. Su padre le dijo que si no la obtiene ya no la apoyará para continuar con su carrera. Entonces tenga en mente esas dos historias, por favor, y yo más adelante le voy a comentar qué es lo que tiene que hacer con esas historias. Retomando nuestro contenido, le voy a pedir que tenga ahí cerca, por favor, su cuaderno de la clase de Educación Cívica. Y nos vamos a basar en nuestro contenido que tenemos, repito, en el tema del sentido de la existencia. Una de las características propias de todo ser humano es el pensamiento. ¿Y quién en esta vida o en este mundo me va a decir que no piensa? Todos, sin excepción alguna, y desde cierta edad aprendemos o desarrollamos lo que conocemos como pensamiento. Por medio del pensamiento interpretamos la realidad y la confrontamos con nuestras propias ideas y con nuestros propios sentimientos. Por eso, para cada individuo, el hecho de existir implica una búsqueda constante de razones para darle un significado más profundo a la existencia. Entonces vamos a definir qué es lo que significa el sentido de la vida. El sentido de la vida es el conjunto de objetivos, propósitos y metas que dan rumbo y significado en el diario vivir de toda persona. Retomando, conjunto de objetivos, propósitos y metas que dan rumbo y significado al diario vivir de cualquier persona, incluyéndolos a ustedes y también incluyéndome yo. Entonces decimos que el sentido que le damos a nuestra vida depende de valores, de metas y propósitos que deseamos alcanzar como parte de nuestro proyecto de vida. Es muy importante que tomemos en cuenta que una persona que fomenta y cultiva valores en su vida y sobre todo los pone en práctica, tiene mayor capacidad de análisis para poder definir o de repente tener claras cuáles son sus propósitos, sus metas, sus objetivos de vida, para en un futuro buscar la manera de alcanzarlos o obtenerlos, ¿verdad? Por lo tanto, cada persona constituye el sentido de su existencia en base a las condiciones intrínsecas que caracterizan a cada una de las personas. Es decir, por medio de la identidad personal que ha desarrollado durante toda su vida y cómo desarrollamos nuestra identidad. Cuando decimos, ¿verdad?, que lo que nos gusta, qué colores son los que nosotros preferimos, hasta nuestro vestuario, la alimentación que nosotros de repente comemos. Entonces todo eso, ¿verdad? Nuestra religión incluso es parte de nuestra identidad. Tantas cosas, ¿verdad? Hablando de política, hablando de religión, hablando de ambiente o círculo social. Todo eso determina nuestra identidad. Los seres humanos están conformados por 3 dimensiones. Vamos a conocer cuáles son esas 3 dimensiones de todo ser humano. La primera dimensión es la dimensión biológica, que estamos hablando específicamente del cuerpo. La segunda dimensión que conocemos es la dimensión psicológica, en la que estamos hablando específicamente de mente. Y por último tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, y nos estamos refiriendo a lo que conocemos como espíritu. Usted ya las tiene anotadas en su cuaderno
pero es importante que siempre las recuerde y las tenga en mente, porque cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes, pues experimentamos o de repente aprendemos a conocer estas dimensiones que tenemos y poseemos. Vamos a ver de qué trata la primera dimensión, que es la dimensión biológica, hablando específicamente del cuerpo. Denota a la anatomía, todo lo que hablamos en base al cuerpo humano, la parte física, ¿verdad? Reacciones químicas que tiene el organismo dependiendo de los estímulos que reciba o de la alimentación también que ésta reciba, ¿verdad? La actividad neuronal y toda la actividad o desarrollo físico que una persona pueda tener en relación a nuestro cuerpo. La función de la dimensión biológica es regular todos los procesos anatómicos y fisiológicos que operan en nuestro organismo. Esta dimensión es la encargada de que nuestro cuerpo reaccione positivamente a lo que nosotros, por así decirlo, introducimos en él o a lo que nosotros comemos, a lo que nosotros hacemos o cuidamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo relacionado a la parte física de nuestro organismo. Además, la dimensión biológica es muy vulnerable a las condiciones del ambiente. Por ejemplo, ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando hay un cambio de temperatura muy drástico? Nos enfermamos, ¿verdad? Físicamente nos sentimos débiles, mal. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando realizamos actividad física a la que no estábamos acostumbrados? Puede ser ejercicio, gimnasio, correr, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Al día siguiente, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona a ese estímulo que recibió o al cual fue sometido, ¿verdad? Entonces, la dimensión biológica o física es la que se encarga de determinar todo esto, ¿verdad? Algo muy importante que debemos recordar en base a la dimensión biológica es que puede favorecer el desarrollo, puede estancar el desarrollo o puede afectar la calidad de la existencia. Vamos a hablar de la fortaleza que posee cada cuerpo, que es completamente diferente. Ustedes en la edad en la que están tienen una muy buena capacidad fisiológica para desarrollar ciertas actividades, para forzar su cuerpo, su organismo. En cuanto a alimentación, su organismo resiste más, su intestino, etcétera, ¿verdad? Entonces, inclusive usted tiene mayor capacidad para poder desvelarse, para poder estar más tiempo con su móvil, con su tablet, en la televisión. A diferencia de, por ejemplo, una persona de la tercera edad que ya tiene lo que conocemos como un desgaste físico, que de repente pues le impide desarrollar fácilmente ciertas actividades porque hay un desgaste, ¿verdad? En su organismo, específicamente sus huesos, ¿verdad? Y otras partes de su cuerpo que se van debilitando y hay un desgaste que le impide, ¿verdad? Desarrollarnos o desenvolvernos de la misma manera. Entonces, eso es en base a la dimensión biológica. Vamos a hablar de la siguiente dimensión, que ya la dije anteriormente, que es la dimensión psicológica. Hablamos específicamente de todo lo que está dentro de nuestro cerebro que conocemos como mente. Vamos a ver de qué trata. La dimensión psicológica toma como base la interpretación del ambiente y la influencia que ejerce sobre nosotros. Estamos hablando de qué? De ambiente social, de ambiente sentimental, de ambiente emocional, de ambiente cultural, ¿verdad? Todo lo abstracto que de repente nosotros no podemos tocar ni manipular, pero que sí podemos sentir y sobre todo interpretar. El grado de interpretación que le demos es el que de repente nos permite esta dimensión psicológica, hablando de algo mental. Por ejemplo, lo que son deseos insatisfechos. ¿Qué es un deseo? Algo que usted quiere hacer o quiere decir o quiere sentir en algún momento específico de su vida. También otro ejemplo son las creencias. ¿Creencias de qué tipo? Creencias sociales, ideológicas, creencias en cuanto a religión, en cuanto a política, etcétera, ¿verdad? Todo eso está determinado por la dimensión psicológico-mente, que lo define su personalidad y su carácter, ¿verdad? También, ¿qué más? Los impulsos. ¿Qué es un impulso? Recuerdo muy bien que lo hablábamos en clase y decíamos que un impulso es como una forma de reaccionar ante un estímulo, ya no físico, porque estamos hablando de la parte psicológica, sino un estímulo mental, ¿verdad? Si nos dijeron algo,
si nos hicieron algo, hablo de sentimientos y de emociones, ¿verdad? Entonces decimos que los impulsos también son determinados por la dimensión psicológica de todo ser humano. Entonces, pueda que Gabriel reaccione de una manera completamente diferente a Salet, si yo le digo o le pido un favor. Y asimismo pueda que Marley reaccione completamente diferente a Valerie o también a Holly, ¿verdad? Entonces, podemos tener diversas formas de reaccionar, ¿verdad? Entonces, eso va a estar determinado según nuestra dimensión psicológica. Bien, vamos a hablar de la tercera dimensión de todo ser humano, que es la dimensión, no sé si lo pueden leer aquí, dimensión espiritual, ¿verdad? Hablando de la parte o lo que conocemos como espíritu, vamos a ver de qué trata. Se refiere al valor personal de cada ser humano por el simple hecho de existir, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de la dignidad y desde pequeño se nos habla de la dignidad y decimos, usted tiene dignidad y tiene que valerse por tal. La dignidad es cuánto usted se ama, cuánto usted se cuida y cuánto usted se respeta a sí mismo. ¿Para qué? Para que de la misma manera pues usted pueda respetar a quienes, a las demás personas, así de sencillo. Entonces, hablamos aquí también de la autenticidad. La dimensión espiritual lo lleva a usted a actuar con originalidad, ¿verdad? Eso nos referimos cuando decimos autenticidad, que usted sea auténtico en su forma de pensar, en su forma de decir las cosas, en su forma de analizar, en su forma de expresarse, en su forma de interpretar, etcétera, ¿verdad? Hablamos también de la libertad. ¿Libertad de qué tipo? Libertad basada en la mente y el espíritu. Entonces, esa dimensión espiritual nos permite a nosotros comprender realmente el concepto de libertad, que es muy diferente al concepto de libertinaje. Entonces, la libertad nos permite hacer ciertas actividades o realizar ciertas cosas, ¿verdad? Con nuestra conciencia moral, es decir, tomando en cuenta los valores que se nos han enseñado, tomando en cuenta también lo que la sociedad exige de nosotros, tomando en cuenta en su caso lo que su familia le ha inculcado, tomando también en cuenta lo que en su centro educativo se le ha enseñado o de repente se le estipula debido a su comportamiento, ¿verdad? Hablamos de la conciencia y también de que esa capacidad espiritual está presente en todos los seres humanos sin excepción alguna, pero esto pues va a depender o va a estar reflejado en sus expresiones o manifestaciones de amor, la ayuda mutua, es decir, la ayuda que usted dé o la ayuda también que usted reciba, y el entendimiento de que todas las personas somos iguales y poseemos una misión única que desarrollar. Esta dimensión espiritual nos permite a nosotros de repente encontrarle el sentido a nuestra vida y decir, yo estoy aquí por esto y esta razón, o valorarnos, ¿verdad? En el sentido de decir, soy un ser humano, valgo mucho, valgo por esto, porque soy un joven, porque soy una joven, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, ¿verdad? Porque estoy en este mundo, Dios lo permitió, entonces un propósito de vida debo tener. En esta parte está muy involucrado, en esta dimensión quise decir, está muy involucrado en la parte de la religión, ¿verdad? Hablando de espíritu y conocemos eso y empezamos nosotros a indagar en lo que significa eso y cómo nosotros podemos desarrollar esa parte espiritual. Entonces, y aquí es donde muchos nos congregamos, ¿verdad?, a una religión determinada. No voy a mencionar ninguna porque pues para ello usted sabrá si lo hace o no lo hace. Entonces es importante recordar que la dimensión espiritual nos permite a nosotros, gracias a la conciencia moral y ética que desarrollamos, determinar si nuestra forma de actuar está siendo buena o está siendo de repente no tan buena, que debemos mejorarla. Bueno, eso es en base a las tres dimensiones. Retomando, dimensión biológica, hablamos de cuerpo exactamente, dimensión psicológica, hablamos de mente, y dimensión espiritual, hablamos específicamente del
espíritu. Recuerden, jóvenes, que todos estos temas que nosotros estamos retroalimentando son previo a la evaluación. Entonces es importante que usted confirme tener todo el contenido en su cuaderno, y si no es así, pues tomar algunas anotaciones de lo que usted considere importante, aunque casi todo lo que nosotros hablamos es sumamente importante. Y valga la aclaración, este es un tema que ya nosotros lo habíamos discutido en la clase, cuando pues gracias a Dios todavía estábamos dentro de los salones de clase. Pero hay algo muy importante también, y nosotros lo hablamos también en este mismo tema del sentido de la existencia. Estas 3 dimensiones nos permiten a nosotros poder determinar qué es lo que queremos para nuestra vida, un propósito, un fin, ¿verdad? De vida. Eso es algo muy personal y muy individual. Pero también existe algo que conocemos como el vacío existencial. Y escuchamos al escuchar la palabra vacío, sabemos que es algo que no se ha llenado, que de repente no tiene nada, que de repente no hemos podido llenarlo de algo, vacío, que no tiene nada dentro, ¿verdad? Entonces, vacío existencial, ¿por qué? Porque existencial, basado en el sentido de la existencia. Entonces, hay muchas personas que experimentan esto, pero vamos a saber de qué se trata. El ser humano es dueño de sí mismo y de su propia existencia, es decir, yo soy dueña de mí mismo y de mi propia existencia, no independientes, ¿verdad? En el caso de ustedes pueden decir ahí en casa, yo entonces soy libre porque soy dueño de mí mismo y soy dueño de mi propia existencia. No. Entonces, económicamente ustedes dependen exclusivamente de papá y de mamá, y cuando están pequeños o cuando estamos pequeños también nuestra parte existencial depende de lo que se nos inculque en el hogar, que es transmitido por quienes, por mamá, por papá, por los abuelos, por los tíos, por los hermanos mayores, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablamos de que algunas personas se estancan en ese proceso y experimentan lo que acabamos de mencionar, que es un vacío existencial. Entonces, conforme vive diversas experiencias, desarrolla o limita, ¿verdad?, la voluntad y la libertad para poder elegir. Estoy diciéndoles, ¿verdad?, que muchos experimentan este vacío existencial, es decir, se estancan en alguna etapa de su vida y no aprenden, ¿verdad?, a determinar esto está bien, esto está mal, o por ejemplo, si tiene problemas para expresarse y no busca la manera de practicar o de desarrollar en eso, sino que se estanca y dice, no, es que a mí me cuesta expresarme. Y he escuchado de algunos de ustedes esa frase, a mí me cuesta expresarme, entonces de repente no quieren mandar la nota de voz o de repente solo quieren mandarlo por escrito, pero es muy importante desarrollar la habilidad expresiva, ¿verdad? Entonces, además de que adquirimos un mayor léxico, entonces desarrollamos o motivamos esa habilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todos lo tenemos? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, dice usted, experimento un vacío existencial. Entonces, está varada o está estacionada en cierta etapa de su vida con cierta acción que usted de repente no puede hacer o con una actitud que no quiere cambiar. Entonces decimos que la persona que se acerca al vacío existencial o pérdida del significado de la existencia es cuando posee algo que conocemos como irresponsabilidad. Primeramente consigo mismo, yo soy responsable de lo que digo, primeramente de lo que pienso, ¿verdad? Para luego ser responsable de lo que digo o de lo que expreso. Y por ende, soy responsable de lo que hago. Entonces, cuando una persona siente que tiene un vacío existencial, cuando no ha adquirido, ¿verdad?, el grado de la responsabilidad ni tampoco pone en práctica el grado de responsabilidad necesario para hacerse cargo a veces de lo que dice o de lo que hace. Bien, recuerden las 2 pequeñas historias que les comenté al inicio, que son las historias de Bessie y de Ariel. ¿Qué es lo que quiero que usted me responda? Me va a agregar una fotografía suya viendo este video en YouTube, ¿verdad? Y asimismo una nota de voz donde usted analice
después de haber visto y escuchado este video, ¿cuál era el propósito de vida de los dos casos? Hablando de Bessie como caso número 1 y de Ariel como caso número 2. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué caso expone una motivación positiva? Así que quiero que usted exprese cuál es su opinión y me la haga llegar. Son 2 preguntas sencillas, ¿verdad? En relación a las historias que le comenté al inicio del video de Bessie y de Ariel. Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Saludos.